Hola, yo soy Paochi y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a hacer mi rutina de mañana. Este va a ser mi primer vlog. Como ya les había dicho en el anterior video, yo antes hacía YouTube y solo hacía vlogs, pero terminé abandonando ese canal por cuestiones personales porque me presionaba mucho y pasaron algunas cosas que me estresaron y ya no me sentía conectada con ese canal, porque aparte en ese nuevo canal, pues como ya les había dicho, no quiero tener un nicho, simplemente quiero hacer muchas cosas. Sobre todo quiero experimentar varias cosas y si ya después en un futuro tengo un nicho, pues ok, pero quiero experimentar varios videos, tanto videos hablados como por ejemplo algún día quiero reseñar películas o así, pero también quiero hacer vlogs, cosas y así, y este es uno de ellos. Y para empezar, pues creí que sería bueno enseñarles mi rutina de mañana para ver lo que hago más o menos así. Lo primero que voy a hacer va a ser mi skincare, así que ahorita se los voy a mostrar. Bueno, les cuento, yo antes no solía hacer skincare, nada más me lavaba la cara con jabón y ya, ni siquiera me ponía crema ni protector solar, lo cual muy mal, ya lo sé, pero es que lo que pasó fue que hace algunos años yo me compré una crema en Avon, que es como un tipo de catálogo, pero el error fue que no me fijé de qué era, no me fijé si era para mi tipo de piel y nada, simplemente la compré porque dije, pues no uso crema, voy a empezar a usar y ya, pero pues pasó lo que tenía que pasar, me dio alergia, no me salieron granos, lo cual es bueno, pero sí se me puso la cara muy roja y me dio comezón, entonces la dejé de usar como a los 2 días y dije, desde ese momento que ya no voy a usar nada hasta que pueda ir con un dermatólogo y que el dermatólogo me diga qué tengo que usar para mi tipo de piel, pero desafortunadamente no he podido ir con un dermatólogo por cuestiones económicas. Entonces decidí este año que quería empezar a hacer skincare, pero de una manera más consciente, por así decirlo. Entonces empecé a investigar cosas para mi tipo de piel y así. Yo tengo la piel mixta a grasa, ya que la zona T, esta de aquí, la tengo muy grasosa, pero el resto tengo normal. Y también tengo la piel sensible, entonces me compré cosas para la piel sensible y mixta grasa. Y tampoco es que sea un gran skincare, nada más me lavo la cara, me pongo crema hidratante y me pongo protector solar, pero de momento creo que es un inicio bueno. En el futuro me gustaría poder usar más skincare, así como serum y crema para ojos, todo eso, pero decidí empezar solo con lo básico, así que se los voy a mostrar. Bueno, la cara ya me la lavé porque no lo quería mostrar en el video, pero es esta, se las enseño. Es de la marca Cetaphil y es para piel mixta, grasa y sensible. La verdad me ha servido bastante, no me ha causado ni alergia ni nada, así que le doy un 10. Luego lo siguiente es la crema hidratante, que es más bien un gel. Es una crema en gel hidratante. Es, a ver, no sé si se alcanza a ver, pero es de la marca Skin 1004. Es una marca coreana, que también uno de mis sueños es poder usar como toda una rutina de skincare coreana, porque yo sé que el skincare coreano es muy bueno y decidí empezar con esta crema y la verdad me está sirviendo mucho. Según eso sirve para los poros y eso, pero yo no he visto cambios en eso, la verdad no estoy segura, pero pues me ha servido porque es hidratante, así que me gusta, así que primero me voy a poner esta. Listo, ya quedó. Ahora voy a esperar a que se me seque tantito y me voy a poner el protector y se los enseño. Bueno, aquí está el protector, me acerco mucho porque no veo sin lentes, pero es de la marca La Roche-Posay o Posay, la verdad nunca supe cómo se decía, pero es un protector en mate y sirve bastante para las pieles grasas, más o menos como la mía, y es recomendado por dermatólogos, o sea que es muy bueno también para las personas con piel sensible, así que me lo voy a poner. Recuerden usar 2 dedos para su protector solar, muy importante.
Bueno, listo, ya quedó. A pesar de que se me veía muy blanco antes, este protector ya cuando lo aplicas bien no queda nada de blanco, queda bastante bien y te termina dejando la piel súper mate, lo cual me encanta porque así no queda toda grasosa, porque ya les dije que sobre todo la zona T aquí y aquí y aquí también suelo sudar bastante, entonces pues eso. Bueno, ahora casi para terminar me voy a poner un bálsamo labial. Este es de la marca Eucerin y este es específicamente bueno porque tiene FPS 20, o sea que tiene protector solar para que no se nos manchen los labios, así que me lo voy a poner. Y ya por último me voy a poner un poco de labial y un poco de tinta para tener un poco de color en los labios porque me gusta mucho. Y eso es todo, así quedó. Casi no se ve, pero sí se ve poquito, entonces me gusta. Y eso es todo por mi skincare, espero que les haya gustado. Como ya se dieron cuenta, fue un skincare muy simple, pero pues espero poder eventualmente hacer una rutina más completa. Bueno, lo siguiente que voy a hacer va a ser tender mi cama y luego voy a estudiar inglés. Ahorita les explico por qué voy a estudiar inglés. Pero antes, otra cosa que les quería decir es que una cosa que casi siempre hago en mi rutina es salir a caminar para que me dé el sol y hacer un poco de ejercicio. Aunque hago ejercicio en mi casa, me gusta salir a caminar. Pero el día de hoy no salí porque según eso iba a llover y estaba haciendo frío. Y ahorita ya está saliendo el sol. Miren, les voy a mostrar. Bueno, ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser estudiar inglés. La razón por la que estoy estudiando inglés es que hace unos años me gradué, bueno, egresé de la carrera universitaria y lo único que me faltó para sacar el título fue sacar el nivel C1 de inglés, que creo que es el más alto que se puede sacar. El caso es que no lo hice porque fue la pandemia y pasaron algunas cosas personales y no saqué el título, ni tampoco hice el examen ni nada de eso. Y ahora que quiero sacar el título, estoy estudiando un curso en línea en el que voy a tratar de estudiar todos los temas que son del nivel C1 de inglés. Entonces por eso estoy estudiando y esperemos que todo salga bien y pueda sacar mi certificación del C1.
Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y si fue así, me ayudarían mucho dándole like, suscribiéndose, comentando para que el algoritmo me recomiende, también compartiendo si pueden para que este video llegue a más personas. Y también no olviden de activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video. En la descripción están mis redes sociales, tengo Instagram y TikTok. Y pues eso, nos vemos en el siguiente video. Bye.